una conferencia. con- Les quiero poner en antecedentes en un par de minutos porque la verdad es bastante, digamos, preocupante. Tenía programado para ustedes 4 conferencias con un fiscal y tres jueces. 2 juezas, un juez y un fiscal. 4 conferencias. Eh, Cuando terminamos los primeros parciales, eh, recuerden ustedes que se cambió el ciclo de las clases presenciales del grupo 1 y del grupo 2. Es decir, yo las programé desde febrero, tratando de que la conferencia, haciendo casar, digamos, o coincidir, que la conferencia fuese en la semana que tenemos clase presencial. Eh, Recuerden ustedes que los juzgadores tienen una agenda bastante, bueno, todos, ustedes tienen familia, trabajo, los jueces igual una agenda bastante complicada. Ya había hecho yo la programación y resulta que cuando terminamos nosotros el primer parcial, por disposición de la facultad, cambia el ciclo de la semana en el cual tenemos nosotros presencial. Ahí perdemos, yo pierdo, digamos, la oportunidad de una confirmación que ya tenía, porque todas las conferencias yo las tenía programadas de forma presencial. Posteriormente, yo tenía la autorización, digamos, de darles una conferencia la semana que ustedes ya tenían exámenes parciales, pero nuevamente por disposición de la facultad se instruye o se comunica a los catedráticos que no tenemos que impartir clases en las 2 semanas en las cuales ustedes están, digamos, resolviendo los exámenes parciales. Entonces, ahí perdemos la segunda conferencia, porque nuevamente la tenía programada de forma presencial. Y la tercera, que es hoy, por disposiciones nuevamente de la Universidad de San Carlos y de la Facultad de Ciencias Jurídicas, nos modifican el esquema de presencialidad a la virtualidad. Estoy intentando reprogramarla para el jueves de esta semana, pero todo apunta nuevamente la semana, el jueves de esta semana va a ser la misma situación, porque ya hoy hay un comunicado de Conred en donde se supone, y digo se supone porque pues digamos, noticias van, noticias vienen, de que la calidad del aire pasó de ser no recomendable, digamos, a un estado de peligrosidad. Entonces, voy a reprogramar la conferencia que hoy íbamos a tener con una juez de instancia penal en temas, digamos, de alto impacto, tratando de que si el jueves no nos confirman que tenemos clase presencial, la vamos a tener entonces de forma virtual, pero se los quería comunicar porque en la primera sesión o las primeras sesiones de clase les, les comuniqué a ustedes que íbamos a tener esta serie de conferencias, pero es bastante complicado por situaciones que ya no dependen de nosotros, ¿verdad? Sino dependen de la facultad, inclusive a cómo están las circunstancias, ya ni siquiera de la facultad, sino de toda la universidad o del campus, el campus central. Entonces, se los quería comunicar para quienes todavía están incorporándose a la clase. Es bien complicado porque no, digamos, desde febrero estaban las fechas establecidas y a veces ellos tienen compromisos, digamos, preestablecidos también y la agenda por lo menos la llevan a 2, 3 meses de anticipación. Entonces voy a tratar de rescatar de las 4, voy a tratar de rescatar 2, una el jueves, ya sea presencial o virtual, y la próxima, que es del debate, para la semana, la última semana de abril o la primera semana de mayo, porque me interesa mucho el tema que ustedes puedan escuchar de otro sujeto procesal, la dinámica, las incidencias y de cómo se va desarrollando, digamos, el tema de audiencias. Entonces, dicho esto,
Vamos a retomar entonces el tema de la, ya tenemos de hecho encima nuevamente los parciales para la próxima semana. El de este curso es el próximo viernes. Entonces, vamos a retomar dos temas. Estamos en etapa intermedia, puntualmente en el tema de la presentación de la acusación. En la clase anterior, o en las dos clases anteriores, vimos temas del ensayo, que es un tema, digamos, ajeno al pensum de estudios, es decir, no se encuentra dentro del pensum de estudios un tema de poder que ustedes puedan advertir cuál es nuestra situación actual del sistema de justicia. Precisamente otra de las conferencias era de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia y el tema era la situación de crecimiento de juzgados específicos o de competencia específica o justicia especializada y cuál es, digamos, la, la proyección que tiene el organismo judicial de crecimiento en los próximos 2 o 3 años. Vamos a tratar, como les digo, de rescatarlas, al menos de las 4, 2, por situaciones, digamos, que ustedes no se puedan perder esta valiosa información. Entonces, estamos en la etapa intermedia, vimos la preparatoria, todo el tema de la investigación. Eh, Ahora estamos en la etapa intermedia, que es la presentación de la acusación, es decir, qué se recabó dentro de estos 3 o 6 meses de la investigación, plazo que fue otorgado desde la primera declaración, y qué tipo de solicitudes vimos se pueden plantear ante el mismo juez que sigue conociendo. El mismo juez que conoce la primera declaración es el mismo juez que conoce la etapa intermedia. Y en la etapa intermedia se presenta una solicitud, la cual puede ser la acusación o puede ser la solicitud de una clausura provisional o puede ser el requerimiento de ampliación de la investigación o puede ser la solicitud de una aplicación de un procedimiento abreviado o de la figura de la aceptación de cargos. De igual forma puede ser una suspensión de la persecución penal. A esta se le conocen como soluciones alternas o medidas desjudicializadoras, porque ¿qué estamos desjudicializando? El proceso penal completo que va en las etapas, desde la etapa preparatoria, la etapa intermedia, el debate oral y público, la sentencia, la apelación de la sentencia, la casación, y después de la casación todavía podemos plantear un recurso extraordinario de amparo y después podemos acudir ante una instancia internacional como es la Corte Interamericana, digamos, de Justicia en materia de derechos humanos, que no se juzga a un individuo, sino se juzga a un Estado. Les comenté la semana, en la clase anterior, digamos, en situaciones que vimos como un sistema de alerta Alba Kenneth, Isabel Claudina, hay casos que han sido mal diligenciados o gestionados por parte del Estado y por lo tanto entonces se presenta una denuncia ante la Corte y ya no se juzga a un individuo, sino se juzga al Estado de Guatemala, porque el Estado de Guatemala tiene el deber de impartir justicia, de ser imparcial, de garantizar la tutela judicial efectiva y de esta cuenta entonces se hace una revisión de cuál es el proceder de las instituciones en materia de justicia de derechos humanos y en este caso de derecho penal, derecho procesal penal. Entonces, en la etapa intermedia, lo más común por tema estadístico, se los comenté en clase anterior también, así como se juzga a un portero por la cantidad de goles que le han anotado o que ha evitado en su portería, un fiscal pues es evaluado por la cantidad de acusaciones que ha presentado y la cantidad de sentencias condenatorias que ha obtenido, un abogado litigante por la cantidad de sentencias absolutorias y un juez es calificado por las resoluciones que su juzgado ha emitido y la fundamentación o la argumentación jurídica que ha hecho para poder resolver alguna situación. Los jueces también son sometidos a un escrutinio anual y quinquenal por parte del Consejo de la Carrera Judicial para poder analizar y revisar la calidad de las resoluciones que están emitiendo y si las mismas están apegadas
a derecho. Entonces, por eso la labor de un juez es muy importante, porque toda resolución tiene que ser fundada en derecho. No puede decir, deniego esta solicitud, admito para trámite esta solicitud, otorgo esta medida, porque acto seguido, por mandato constitucional y legal, tiene que establecer el fundamento a través del cual se apega para poder resolver de cierta forma. Entonces, la etapa intermedia, para que ustedes hagan apuntes, eh, es la fase 2 del proceso penal. La etapa preparatoria es la 1, la etapa intermedia es la 2. La 2.1 es la presentación del acto conclusivo, la cual ya hemos visto en algunas clases anteriores. Y la etapa 2.2 es el ofrecimiento de prueba. Es importante, ahora otorgo la palabra a quien me levantó la mano. Es importante que tengamos en cuenta que la prueba pasa por distintos estadios. En un inicio, cuando ocurre un hecho delictivo, únicamente hablamos de indicios, y por medio de los indicios convencemos a un juez de ligar a proceso a un sujeto o a varios sujetos, pero no tenemos medios de prueba. Lo que tenemos son indicios racionales suficientes para considerar que uno o más sujetos cometieron un delito. En la etapa intermedia, hacemos únicamente un ofrecimiento de los medios de prueba con los cuales pretendemos que un individuo sea sentenciado, y en el caso de la defensa, los medios de prueba con los cuales vamos a dispensar o de alguna forma buscamos que se profiera una sentencia absolutoria. Algo bien importante, que ustedes paralelamente están recibiendo derecho laboral, eh, y en el próximo semestre, que es el octavo, ustedes tendrán dentro de su pensum derecho procesal civil, y algo bien importante es el tema de la carga probatoria. En civil, todo aquel sujeto que pretenda le asista a un derecho tiene que argumentar y fundamentar qué tipo de derecho y bajo qué circunstancias. Es decir, la carga de la prueba le corresponde al sujeto que está accionando o está incoando una situación ante los órganos jurisdiccionales. En el tema laboral, la carga de la prueba se invierte por situaciones de desigualdad social y le corresponde al patrono eh, defenderse y demostrar que las aseveraciones del trabajador o del colaborador son ciertas o no son ciertas. Hay una inversión de la carga probatoria. En derecho penal, la carga probatoria recae específicamente en el ente investigador, que es el Ministerio Público. Entonces, si el ente investigador, que es el Ministerio Público, considera que una persona o varias personas cometieron un delito, tiene que demostrarlo mediante los cargos que va a presentar en la etapa intermedia, para convencer a un juez, que es el mismo de la etapa preparatoria, que es necesario que nos remitamos a un debate oral y público para poder comprobar la participación, el grado de culpabilidad y la aplicación de una de las penas señaladas en el Código Penal. Entonces, es muy importante. Pregunta: ¿puede el sindicado o pueden los sindicados ofrecer medios de prueba y en el debate diligenciar medios de prueba? Por supuesto que sí, pero no es su obligación. Lo hacemos como abogados defensores porque lo que buscamos precisamente es fortalecer y refutar los elementos de prueba que está presentando el Ministerio Público. Entonces, eh, inclusive el abogado defensor, que su patrocinado, digamos, está siendo sindicado de uno o más delitos, podría inclusive ni siquiera presentar u ofrecer un medio de prueba en la etapa intermedia, y solo ceñirse o limitarse a refutar u objetar los elementos de prueba que va a ofrecer el Ministerio Público. Pero si nuestro patrocinado eh, es inocente y existen medios de prueba con los cuales se pueda demostrar, pues se hace el ofrecimiento de estos medios de prueba. Recordemos que el principio es la averiguación de la verdad, y lo que queremos es una sentencia absolutoria. Entonces, se pueden presentar los medios de prueba que se tengan al alcance,
aunque no sea obligación de la defensa de los indicados. Y aquí quiero, digamos, insertar un tema que es importante que veamos en el tema de la etapa intermedia, que son las cuestiones prejudiciales que de alguna forma impiden en muchas ocasiones podamos remitirnos a un debate oral y público o inclusive podamos siquiera iniciar un proceso penal. Vamos a ver qué tipo de cuestión prejudicial nos permite llegar a una etapa intermedia, más no a un debate, y qué tipo de cuestión prejudicial ni siquiera nos permite empezar siquiera con una primera declaración. Entonces, las cuestiones prejudiciales estamos reguladas en el artículo 291. Si alguien, por favor, me pudiera apoyar con la lectura del artículo 291 y el artículo 292. Brian, adelante. Buenas tardes. Artículo 291. Cuestión prejudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá, a su vez, noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. Artículo 292. Planteamiento de la cuestión y efectos. La existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes, por escrito fundado y oralmente en el debate. Durante el procedimiento preparatorio, a cargo del Ministerio Público, se deducirá ante el juez que controla la investigación. El tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente y si acepta su existencia, suspenderá el procedimiento hasta que sea resuelta por el juez competente, sin perjuicio de los actos urgentes de investigación que no admitan demora. Cuando el imputado estuviere detenido, se ordenará su libertad. Si el tribunal rechaza la cuestión, mandará seguir el procedimiento. Gracias, Brian. Bueno, veamos entonces ejemplos, que son los que nos ayudan a entender figuras que muchas veces, a veces devienen abstractas, que no son del todo, digamos, comprensibles. Un ejemplo de una cuestión prejudicial, y ocurrió mucho en situaciones de casos de mayor riesgo, en los famosos casos, digamos, en los tiempos de CICIG. Recuérdense que todos los casos tenían un nombre bien característico que de alguna forma le apodaban a los casos: caso Génesis, caso Cooperacha, caso Bufete de la Impunidad, caso X-Pisa, caso X-Pisa Chiquimula, caso Cooptación del Estado, la línea 1, la línea 2, y así podemos, digamos, les menciono estos casos. La línea 1 y la línea 2 son casos donde se juzgó estructuras aparentemente criminales que estaban, digamos, interna en la Superintendencia de Administración Tributaria, externa con varias personas que no eran funcionarios, en donde el móvil, digamos, de este tipo de delitos era la defraudación tributaria en cohecho activo y pasivo, en enriquecimiento ilícito entre los funcionarios dentro de la institución, empresas que se beneficiaban con el cobro y no cobro del tema, digamos, de IVA, del crédito fiscal, y personas intermediarias. En muchas ocasiones, el Ministerio Público, digamos, y paralelamente con la CICIG, planteaban un segundo caso que en muchas ocasiones los hechos tenían relación uno con otro.
El expresidente Otto Pérez Molina está siendo juzgado actualmente por 5 casos, y de esos 5 casos hay muchos que tienen una relación. Y aquí entramos en un conflicto del principio que por excelencia, digamos, es rector de todo el derecho penal, que él no es non bis in idem, es decir, no podemos juzgar 2 veces una misma circunstancia y no podemos juzgar 2 veces a un mismo sujeto por el mismo hecho. Pero la argumentación del Ministerio Público de Sisijera no es el mismo hecho. Se parece, pero se cometió en tiempos distintos. Y el argumento de la defensa era, por supuesto que sí es el mismo, porque un concurso de delitos puede ocurrir en el tiempo en diferentes manifestaciones, pero se trata del mismo bien jurídico tutelado. Aquí entraban cuestiones de conflicto de competencia y muchas situaciones. Entonces, cuando se trataba de juzgar un segundo caso por los mismos delitos, pero con diferentes alcances o trascendencia, el juez que conocía, el juez contralor de la investigación, se topaba con una cuestión prejudicial, porque en muchas ocasiones, previo a poder judicializar el asunto, tenía que dirimirse alguna situación que sin la misma no podría siquiera empezar este tipo de procesos. Entonces, en el derecho civil, a esta figura se le denomina litispendencia. Digamos, es una situación también adversa o que no permite que podamos entrar a un juicio cuando existe una litis pendiente. En derecho penal es una figura totalmente distinta, aunque con las mismas, digamos, consecuencias jurídicas y procesales. Es previo a poder entrar a un proceso penal distinto, necesitamos primero diferenciar o dilucidar una situación preexistente por el tiempo para poder determinar si ésta procede o no procede. Otro ejemplo de cuestión prejudicial es el tema del delito de negación de asistencia económica. Ustedes, digamos, no me dejarán mentir que es una situación que pasa en el día a día, donde en muchas ocasiones algún vecino, hermano, primo, tío, mamá, les consulta a ustedes como estudiantes de derecho qué acción se puede entablar en contra de una persona que está obligada a prestar alimentos y que se niega a prestar alimentos. Y esto es algo que yo siempre explico en temas civiles, porque tiene una estricta relación con temas de naturaleza penal. El delito, de hecho, la exposición de motivos del delito fue coadyuvar socialmente a una estadística que se encuentra todavía, pero se encontraba en su momento antes de que existiese esa figura, digamos, penal, porque no existía de alguna forma responsabilizar penalmente a quien ya con sentencia ejecutoriada, es decir, firme, no susceptible de ningún medio de impugnación, se hiciese responsable económicamente de pagar una pensión alimenticia. Y entonces, en muchas ocasiones, se tenía la sentencia, eh, digamos, en donde se fijaba una pensión alimenticia. Sin embargo, el deudor seguía sin cumplir y nació entonces el delito de negación de asistencia económica. Para poder presentar una denuncia del delito de negación de asistencia económica, en donde el bien jurídico tutelado es el derecho que tienen los menores de edad a ser alimentados por medio de sus padres, previo a poder presentar una denuncia, tiene que seguirse un procedimiento civil, porque no se le puede exigir, no se le puede responsabilizar penalmente a quien judicialmente no ha sido citado, escuchado y vencido en juicio y se le ha fijado una pensión alimenticia. Entonces, aquí pasamos por bastantes estadios, es decir, pensemos en la mamá que está buscando que el papá de 2 menores de edad cumpla con una pensión alimenticia, tiene que demandarlo en un juicio oral de alimentos para exigirle una pensión. El juez de primera instancia del ramo de familia determina que sí es procedente y condena
al padre de estos dos menores a un pago de una pensión alimenticia de 5,000 quetzales. Viene el papá y porque la resolución le es desfavorable, presenta una apelación, la cual se va o la conoce en alzada una sala de la Corte de Apelaciones del ramo de familia para revisar, modificar o confirmar la resolución de grado del juez de primera instancia de familia. Pensemos que el juez de segunda instancia, las salas de la Corte de Apelaciones, encuentra al lugar confirmar la resolución y confirma la pensión alimenticia por la cantidad de 5,000 quetzales. Bueno, después de esta resolución nace un título ejecutivo. ¿Y qué les parece que nos tenemos que pasar a otro proceso denominado juicio ejecutivo en la vía de apremio? Ya no es un juicio oral de alimentos, para ejecutar un derecho que se encuentra contenido dentro de una sentencia. En este momento, cuando se presenta esta demanda ejecutiva en la vía de apremio, el juez hace un requerimiento de pago al obligado, al papá de estos dos menores en el ejemplo, y hasta ese momento, cuando ya se encuentra admitida la demanda ejecutiva y el juez o la jueza requiere de pago en un juicio ejecutivo porque el derecho se encuentra en una sentencia debidamente ejecutoriada, es decir, ya pasó por segunda instancia, hasta ese momento se puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Antes no. Entonces, este es un ejemplo de una cuestión prejudicial. Previo a poder denunciar a un individuo por el delito de negación de asistencia económica, se tiene que agotar ciertas fases judiciales para que pueda ser admitido. Entonces, son situaciones que no permiten que entremos a un proceso o que si ya entramos a un proceso no podamos pasar a un debate porque son situaciones que se tienen que resolver previamente por el principio de legalidad, porque ¿qué pasa si le damos rienda suelta procesalmente a las fases subsiguientes? Se plantea una nulidad porque hay vicios dentro del procedimiento judicial y entonces tenemos que retrotraernos, es decir, regresar hasta donde se cometió el vicio y depurarlo y nuevamente repetirlo. Estos ejemplos que les di son cuestiones prejudiciales, digamos, naturales u ordinarias. Y la otra cuestión prejudicial por excelencia, la cual la vivimos siempre en temas de coyuntura, es el tema del derecho de antejuicio. Es otra situación prejudicial que ni siquiera nos permite poder entrar a un proceso penal porque la persona goza de cierta inmunidad, de cierto blindaje procesal y jurídico que no permite que sea investigada y que por lo tanto se pueda iniciar un proceso en su contra, sino que previamente a eso tenemos que agotar un procedimiento de naturaleza constitucional administrativa. Y esto lo vemos, que vemos todos los días. De hecho, para ejemplo, actualizado hoy precisamente, fue admitido para su trámite una solicitud de antejuicio en contra de 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La parte, digamos, actora son los representantes del partido político Unidad Nacional de la Esperanza y presentan una solicitud de retiro de antejuicio en contra de los 4 magistrados de 5 del Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia admite para su trámite esta, esta solicitud. Este derecho, que es constitucional, tiene una ley específica que regula esta materia. Vean ustedes, sobre todo se arrecia esta figura prejudicial, se arrecia, digamos, en temas electorales. Y electorales, o al menos en temas electorales digamos, de nominación, de nombramiento o bien de elección. Es decir, de electorales no se limita al periodo constitucional electoral de cada 4 años de la figura de los alcaldes y presidentes, sino también cuando se va a elegir fiscal general de la República, cuando se va a elegir
magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cuando se va a elegir director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cuando se van a elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las salas de las Cortes de Apelaciones. Siempre se pone, digamos, en coyuntura, porque de alguna forma lo que se busca es atacar la participación de ciertos funcionarios o ciertas personas profesionales para cargos, algunos de elección popular, como las elecciones generales, y otros por las comisiones de postulación. Es decir, dependiendo de qué forma es como se integra y se nomina. Entonces, una cuestión, el ejemplo, digamos, por excelencia, de una cuestión prejudicial que ni siquiera nos permite empezar un proceso, es el derecho de antejuicio. Y pensemos, digamos, en casos bien puntuales, y les voy a mencionar los vicios que existen dentro de este tipo de procesos, porque hay una línea bastante delgada entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. La ley, digamos, en materia de antejuicio y la Constitución Política de la República de Guatemala establece que gozan de inmunidad y de ciertas prerrogativas el presidente de la República, el vicepresidente, los magistrados, los jueces, eh, y algunos cargos, digamos, como los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los magistrados de las salas de las Cortes de Apelaciones, la fiscal general del Ministerio Público. eh, y entonces, previo a poderla investigar, se tiene que agotar un procedimiento que, a grosso modo, se tiene que presentar la solicitud del retiro de antejuicio ante la autoridad que la ley nos establezca tiene que conocer. Normalmente, este tipo de derecho de antejuicio, el retiro, versa siempre sobre los diputados del Congreso de la República de Guatemala y los magistrados, ya sea de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral o de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿quién conoce? Es por el sistema de ley de pesos y contrapesos. Hay un sistema de cruce por el tema de la República, organizado en tres organismos, digamos, o tres poderes del Estado. ¿Quién le retira el derecho de antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Pues se lo retira el Congreso de la República de Guatemala. ¿Quién le retira el derecho de antejuicio a los alcaldes? La Corte Suprema de Justicia. Así vemos entonces cómo, digamos, hay un cruce en este procedimiento. En el ejemplo que les doy hoy, que se presentó por medio de la UNE, una solicitud de retiro de antejuicio, el hecho de admitir para su trámite no significa que dan con lugar y recomiendan el retiro de antejuicio del funcionario que está haciendo, digamos, que está siendo denunciado. Lo que ocurre es que muchas veces, cuando no es ni siquiera procedente, la autoridad ante quien se presenta esta solicitud rechaza in limine, es decir, desde un inicio, esta solicitud. Hoy lo que ocurrió es que sí se admite para su trámite, pero tiene que ser analizado y tiene que ser conocido. De la misma forma, cuando el Congreso admite para su trámite la solicitud, tiene que conformar una comisión pesquisidora que se hace por medio de una tómbola. En un sorteo, la tómbola se insertan 5 pelotitas, en donde de los 160 diputados al Congreso, se hace un sorteo, se conforma una comisión pesquisidora. La comisión pesquisidora tiene que hacer una investigación, y aquí es donde muchas veces esta figura se presta un poquito a una confusión, porque pareciera como que el Congreso, como que la Corte Suprema de Justicia o un juez de primera instancia, cuando es la autoridad que conoce el retiro de antejuicio de otra autoridad, tuviese facultades de investigación, cuando la facultad de investigación solo recae en el Ministerio Público. Hay quienes le llaman investigación administrativa, hay quienes le llaman conformación del expediente. Eh, son diligencias que se realizan de naturaleza administrativa,
para determinar si procede o no procede la recomendación del retiro de antejuicio. Se hace una investigación administrativa y concluye con un dictamen o un informe en donde se recomienda retirar eh, el, el antejuicio a un funcionario, y hasta ese momento, si se retira el derecho de antejuicio, se podría investigar. ¿Qué vemos en la práctica? Que se les investigó y se les violentó el derecho de antejuicio. Ejemplo, Tribunal Supremo Electoral, sobre todo cuando también el Ministerio Público realiza interceptaciones telefónicas por medio de una unidad que se denomina Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público, que se encarga de interceptar telefónicamente las comunicaciones celulares, ya sea telefónicas o sea por medio, digamos, de plataformas escritas como WhatsApp, Telegram, Line y todas estas plataformas que también pueden ser interceptadas, no necesariamente por situaciones de voz, sino también puede ser por un canal de plataforma escrita. En muchas ocasiones se está investigando a una persona, pero se encuentran hallazgos que se le denominan inevitables, y esto lo tipifica la ley contra el crimen organizado. Investigando a una persona, inevitablemente yo me encuentro con situaciones de otra persona y que puede abrir un nuevo proceso, pero que puntualmente alguna de esas personas que son hallazgos inevitables gozan del derecho de antejuicio. Entonces, se tiene que poner en conocimiento del juez competente para que el juez competente tome una decisión. ¿Qué es lo que vemos aquí en la práctica? Que cuando le requieren a un juez o a la Corte Suprema o le requieren al Congreso de la República el retiro de antejuicio, es porque ya tienen una investigación previa, y la investigación previa que tienen es de una persona que gozaba del derecho de antejuicio, el cual establece que ni siquiera se puede investigar porque esa persona goza de ciertas prerrogativas e inmunidad. Si se quisiese utilizar este tipo de pruebas que ya se obtuvieron sin la autorización de un órgano jurisdiccional competente, no pueden ser admitidas dentro de un proceso penal por, por la teoría específicamente o la figura de los frutos del árbol envenenado. Alguien que me pueda comentar si conoce cómo funciona el tema de los frutos del árbol envenenado, si lo han escuchado, lo aprendieron en Derecho Penal 1, Derecho Penal 2 o Procesal Penal 1. ¿Alguien que quiera participar? Veamos. Dulce, Dulce Jacome, ¿estás dentro de la clase? Sí, licenciado, aquí estoy. ¿Has escuchado la teoría del árbol envenenado, del fruto del árbol envenenado? Creo que sí. A ver, según lo que tú crees, dime con tus palabras, ¿a qué se refiere esta figura? El árbol envenenado. No, licenciado, mejor explíqueme. Yo le... Con gusto, vamos a darle la palabra a Giuseppe y después a Edwin y después vamos con Carlos. Te escuchamos, Giuseppe. ¿El micrófono? ¿No tenés micrófono? Ok, de acuerdo, vamos con Edwin entonces. Gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Es cuando una prueba se ha obtenido de una manera ilícita, licenciado. Eso tengo el conocimiento. Ya tengo micrófono. Es correcto. Gracias, Edwin. Adelante, Giuseppe, te escuchamos. Fíjese que el semestre pasado el licenciado Jauregui nos dio unos temas sobre respecto a esta teoría, y según lo que yo entendí, ¿verdad, licenciado? Es de que cuando se inicia un proceso, se lo voy a decir así resumidamente, ¿verdad? Por lo que yo entendí. Cuando se inicia un proceso prácticamente mal, o se hace un procedimiento mal desde su génesis, es que ya desde que termina el proceso va mal.
O sea, prácticamente cuando se refiere al fruto del árbol envenenado, es que desde donde se empieza la raíz, empieza prácticamente el procedimiento va malo y termina con un fruto que al final va a ser malo. Eso es lo que yo, pues, a grosso modo lo entendí y eso lo resumo de esta forma, ¿verdad, licenciado? No sé si estoy bien. Gracias, gracias a Edwin, a Giuseppe. Vamos a escuchar a Carlos y después a Emerson y les doy yo las observaciones respecto a cada pronunciamiento que ustedes van a hacer. Gracias, Lick. Pues fíjese que en el tema de la doctrina del árbol envenenado, va, según lo explicaban, no en esta carrera, en otra que llevé, era aplicar el principio de la exclusión. O sea que este principio consiste en que se debe desestimar cualquier medio probatorio obtenido por las vías ilegítimas dentro de un proceso, Alic. Eso es lo que yo entendí en esa oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por tu participación. Vamos a escuchar a Emerson. Básicamente se refiere, es una analogía. El árbol es un árbol de medios de prueba. Entonces, el árbol se encuentra envenenado cuando se toma, digamos, para emitir el juicio o la resolución, medios de prueba que no son legítimos. Entonces, de esta manera está contaminado el proceso, porque si se permitieran, yendo un poco más allá, si se permitiera, estaríamos violentando los derechos de defensa de las personas. Excelente, excelente. Muchas gracias por la participación de cada uno y así es correcto. El árbol, digamos, da frutos y esos frutos son pruebas, haciendo una analogía, es correcto. Y entonces, como juez de garantías, un juez constitucional apegado al principio de legalidad, porque si resuelve de forma distinta, comete dos delitos, prevaricato y relaciones violatorias a la Constitución, no puede admitir en etapa intermedia, que es la etapa en la cual se admiten se lleva a cabo el ofrecimiento de prueba, como les establecí, es el 2.2. El 2 es la etapa intermedia, el 2.1 es la presentación del acto conclusivo, en donde se conoce la acusación, y el 2.2 es derivado que se acepta la acusación y que se ordena aperturar a juicio, pues entonces ahora convoco a una segunda audiencia en donde las partes, los sujetos procesales tienen que comparecer y les voy a decir, señores, derivado de que el Ministerio Público presentó una acusación y la di con lugar, ahora quiero escucharlos, qué pruebas, qué medios de pruebas van a ofrecer para yo admitir o denegar y que ustedes se vayan a un debate a dilucidar la participación, grado de participación y culpabilidad y qué pena se va a aplicar o se va a absolver a uno o más indicados. De tal forma que un juez no puede admitir medios de prueba que se van a ofrecer en esta etapa intermedia que fueron obtenidos por formas ilícitas o ilegales, no legítimas y que por lo tanto pues no se podrían utilizar para otorgar un valor probatorio en contra de un sindicado porque fueron obtenidas al margen, digamos, de la ley. Mismas que van, digamos, algo bien importante, ustedes todos los días lo vivimos y muchos de ustedes seguramente han trabajado o trabajan para un contact center, un call center, y algo que siempre tiene que existir es la advertencia preliminar que su llamada está siendo grabada para fines de control de calidad y por lo tanto podrá ser utilizada y se le avisa antes de que empiece la llamada. De tal forma que si yo no estoy de acuerdo, yo cuelgo, ¿sí? Es decir, me están avisando que la llamada va a ser grabada y que va a ser utilizada. De igual forma, yo tengo que autorizar por un formato escrito, cuando ustedes aplican a un empleo, yo autorizo a la empresa tal a que pueda buscar el historial crediticio de mi persona con el DPI tal para efectos de contratación dentro del proceso de reclutamiento. Yo le doy expresamente esa autorización, de tal forma que si acceden a mi información que es confidencial,
están violentando ese principio. Si yo amenazo a una persona para que declare cierta circunstancia, la declaración que estoy obteniendo de esa persona la estoy obteniendo de forma lícita porque estaba sujeta a una coacción o a un vejamen o a la violación de un derecho constitucional y por lo tanto estoy obteniendo entonces de una forma coercitiva esta declaración. Si no le leo los derechos al aprendido, si no le hago saber sus derechos, si no se le hizo saber el motivo de su detención desde que se puso a disposición a un órgano jurisdiccional competente, desde ahí existe un vicio. No es lo mismo el fruto del árbol envenenado porque aplica estrictamente para pruebas a los vicios dentro del procedimiento penal, pero funciona muy similar. Es decir, no es constitucional y no es legal la inobservancia de cierta obligación o garantía, de tal forma que si yo sigo adelante, planteo un recurso y el recurso tiene que obligar a que nos retrotraigamos o regresemos hasta el momento en donde se cometió el vicio y repetirlo. Ahora sí, con la estricta observancia de todos los requisitos que se establece en la ley. Entonces, yo no puedo ofrecer en la etapa intermedia, ofrezco como medio de prueba las interceptaciones telefónicas de una comunicación, pensemos entre Dulce Jacome y Giuseppe Alejandro Morales, identificadas de forma tal, a los números tales, porque entonces el juez va a decir, póngame a la vista la resolución judicial, el auto, mediante el cual el juez autorizó que usted pudiese requerir a la unidad de métodos especiales del Ministerio Público interceptar las comunicaciones telefónicas. No, no lo tengo. Ah, bueno, entonces dos cosas. Primero, no le acepto el medio de prueba que está ofreciendo y segundo, le voy a certificar lo conducente porque usted se extralimitó y abusó de la autoridad que ostenta y cometió entonces una ilegalidad. Entonces, esto es algo bien importante en cuestiones, digamos, de funcionarios y empleados públicos. Recordemos que nadie es superior a la ley y por lo tanto tiene que someterse a los procedimientos que están establecidos. Entonces, y así tenemos un sinfín de ejemplos. No es, digamos, en este caso en Guatemala, no es tan exacto como ocurre en otros países. Pensemos en el derecho anglosajón. En Estados Unidos ustedes ven películas, series, en donde siempre se le advierte al sujeto que está siendo detenido o aprehendido a que tiene derecho a callar y que cualquier situación que sea declarada no podrá ser utilizada en su contra y que tiene derecho a un abogado. Digamos, la ley así lo establece, pero aquí en Guatemala no se hace de la forma, digamos, específica. En muchas ocasiones se aprende a un sujeto, se lo lleva a la comisaría, de la comisaría a la torre de tribunales o a un juzgado, si es de turno o no es de turno en el interior, y muchas veces el agente pues le dice, bueno, mire, usted cometió posiblemente un delito, que sea un juez quien explique por qué es que yo lo detuve, ¿sí? Entonces, el agente, el oficial, no tiene la obligación de explicarle todas las circunstancias porque en nuestro sistema el momento procesal oportuno para que se le explique es la audiencia con la audiencia en donde se le hace saber el motivo de su detención. De hecho, muchos en sus exámenes, en el primer parcial, en la pregunta que establecí de cuál era la diferencia entre la audiencia de hacer saber el motivo de la detención y la audiencia de primera declaración, me pusieron que era lo mismo, era exactamente lo mismo y no es lo mismo. Y de ahí precisamente nace la figura de la prisión provisional y de la prisión preventiva. Y lo platicamos en su momento. Solo se le hace saber el motivo de su detención y posteriormente se le cita o se le moviliza por medio del sistema penitenciario a una audiencia de primera declaración en donde ahora sí se lleva a cabo su primera declaración, se le liga a proceso o se le decreta falta de mérito, se le aplica alguna medida de coerción y aquí nace la prisión preventiva. Antes de esta figura, lo que estamos es ante una prisión provisional
en donde únicamente se le hizo saber el por qué va a ser detenido y a qué centro se le va a remitir en lo que se le llama o es citado a su primera declaración. Entonces, son situaciones, digamos, distintas en donde se tiene que seguir ciertas garantías. Vamos a darle la palabra a José Huarcas. Sí, licenciado, yo tengo una duda sobre los medios de prueba a través de interceptación de llamadas. Por ejemplo, una llamada, digamos, de que una persona me llama a mí, sin embargo, esa persona, o sea, grabo la llamada que se está haciendo. ¿Será que esa puede utilizarla como medio de prueba o no se puede utilizar? Sí, sí se utiliza. De hecho, les voy a dar, y te voy a dar, José, y les voy a dar a todos ejemplos puntuales de la utilización positiva que inclusive fue fructífera para efectos de un debate oral y público y de una condena. Una juez en materia civil, la licenciada, la doctora Escobar, ahora no recuerdo su nombre, tuvo una reunión hace como 10 años aproximadamente con un diputado del Partido Patriota, Goody Rivera, quien quizás conoce digamos, historia jurídico-política de nuestro país. Él se acerca a ella para influenciarla a resolver a favor de ciertos conocidos. Él la amedrenta aparentemente, la amenaza, le requiere en su calidad de diputado que falle a favor de, y en cierta forma en un expediente que ella estaba conociendo como juez de primera instancia civil, y ella lo graba. Y esa grabación precisamente ella posteriormente presenta una denuncia y la presenta como medio de prueba. Ejemplo 2, caso Van Trapp, en donde toda la junta directiva fue detenida por medio de órdenes de aprehensión, y muchos años después el exgerente general del Banco de los Trabajadores, Ronald García, tiene una reunión con José Rubén Zamora, exdirector general del periódico. Digamos, se reúnen supuestamente para platicar de cierto financiamiento que el ex gerente general de Bantrap le iba a entregar a este señor del periódico como una donación para que él pudiera seguir con su labor investigativa. Recordemos que un periódico funciona con fondos propios y con donaciones nacionales o internacionales, situación que es totalmente transparente, siempre que se pueda demostrar la trazabilidad de los recursos, es decir, la lícita procedencia del capital para efectos de, digamos, evitar algún tema de incurrir en lavado de dinero, cohecho y otras figuras, digamos, análogas. Precisamente este señor Ronald se inserta un micrófono, graba a José Rubén, y posteriormente en un juicio que todavía se está dilucidando, que de hecho se está repitiendo porque hubieron vicios dentro de un caso, él está enfrentando dos, se utiliza como medio de prueba para comprobar que él recibió cierta cantidad de dinero. Y así un montón de casos en donde se ha utilizado este tipo, digamos, de medios. Ahora bien, no es la prueba reina porque recordemos que se grabó sin el consentimiento de la otra parte. Eso no quiere decir que no demuestre cierta circunstancia que estamos queriendo comprobar. Entonces, dependiendo de qué tipo de grabación sea, si es video o es únicamente por situaciones de voz, hay límites, digamos, que pueden aceptarse y pueden no aceptarse. Les pongo el ejemplo y ahora le doy la palabra a Carlos López. No es lo mismo que yo grabe a una persona en una llamada en donde me está exigiendo una extorsión, por lo tanto se le va a dar valor probatorio, a que se grabe una conversación de naturaleza íntima que solo corresponde a dos personas que se prestaron el consentimiento, y que inclusive si una persona la revela, está cometiendo otro delito. Es decir, no siempre va a ser el mismo caso. Tenemos que analizar cada caso en concreto para determinar, digamos,
qué tipo de delito podría, digamos, aceptarse. Si la grabación, yo lo que quiero comprobar es que me amenazaron, por supuesto que se va a aceptar, pero si con la grabación yo lo que estoy haciendo es comprobar una situación, pero dentro de una situación de intimidad, y intimidad no tiene que entenderse estrictamente en una situación sexual, sino intimidad o confidencialidad, puede ser social, empresarial, o una situación así, por tema, digamos, de puesto o rango, no se puede de alguna forma poder proporcionar. Vamos entonces con Carlos y después vamos con Jocelyn y Giuseppe. Gracias, Lick. Fíjate que con respecto al tema, lo que decía el compañero de una grabación por teléfono de alguien como prueba, estaba leyendo el artículo 183 del Código Procesal Penal, donde habla de las pruebas inadmisibles, en su segundo párrafo que dice inadmisibles, en especial dice los elementos de prueba obtenidos por medios prohibidos, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. O sea, se refiere específicamente a las comunicaciones, Lick. No sé, yo a veces ahí sí me causa cierta duda, porque para mí una prueba grabada por teléfono es una comunicación y según este artículo es inadmisible. Sí, sí, es correcto. Lo que ocurre es que hay dispensas en leyes especiales. Pensemos crimen organizado, pensemos ley de delincuencia organizada, pensemos en la ley de narcotráfico, pensemos en la ley de violencia en contra de la mujer, pensemos en una ¿Tiene que ley el pan en la basura como tiene mañana, mi amor? Perdón, licenciado. Compañero Mario Luis, ¿podría apagar su micrófono? Gracias. Ya lo silencié. Muchas gracias, Pamela. Bueno, entonces, es decir, está la regla general y está la regla específica. Cuando algo está prohibido, tenemos que tener una ley especial que nos permita en qué casos sí y en qué casos no. Entonces, en principio, y gracias por el aporte, toda comunicación, y aquí sí es toda comunicación, la comunicación es transferencia de datos, sea por cualquier soporte, no está permitido, pero si con la comunicación te están extorsionando, la Fiscalía Especial contra las Extorsiones sí le da validez porque en la llamada se puede comprobar que una persona está siendo, digamos, amenazada en su integridad. Sería incongruente que esta llamada, que es la prueba reina, no se pudiese utilizar, pero para que se pueda utilizar por principio de legalidad, tengo que tener una ley que así lo establezca, porque ya tengo una norma general, Código Procesal Penal, la inadmisibilidad de las pruebas, que me dice que las comunicaciones yo no las puedo utilizar. Entonces, es correcto tu observación y apreciación, pero tenemos que remitirnos a pruebas especiales que nos permiten este tipo, digamos, de circunstancia. Por ejemplo, acoso sexual, violencia, temas de pornografía infantil y situaciones así en donde se le da valor probatorio porque precisamente se logra comprobar mediante esa comunicación que se está cometiendo un delito, pero en principio no es admisible. Vamos con Jocelyn y después con Giuseppe. Buenas tardes, Lick. Disculpe, solo para ver si me quedó claro sobre la cuestión perjudicial. Son acciones previo a la persecución penal. Es correcto, así es. Son acciones de naturaleza administrativa que previo a poder judicializar o ya teniéndolo judicializado, el juez, a petición del Ministerio Público, tiene que abstenerse o a petición de otro sujeto procesal, en este caso la defensa, tiene que abstenerse de proseguir por una situación que tiene que dilucidarse previamente como requisito legal y constitucional para que entonces, digamos, sea procedente. El ejemplo, como les decía, delitos que dependen de otro tipo de juicios, de otra naturaleza, o que para poder investigar, previo tengo que retirarle el antejuicio para poder empezar a investigar a una persona. Entonces, son situaciones previas a poder iniciar un proceso penal. Adelante, Giuseppe, te escuchamos. Sí, licenciado. No, yo porque, bueno, solo para ver más que todo, ya que estamos sobre la hora,
y antes de que usted finalizara, pues ver cuáles más o menos los temas que vamos a tocar para los exámenes, licenciado. No sé si es oportuno la Sí, pregunta. por supuesto que es oportuno. El contenido, por ser, digamos, bastante corto, por el tiempo que tuvimos en el ínterin, siendo la próxima clase la última y que de hecho va a ser objeto de la etapa intermedia, entonces el tema a evaluar va a ser el tema de la etapa intermedia. ¿Qué es la etapa intermedia? ¿Cuáles son los fines de la etapa intermedia? ¿Cuál es el fundamento legal de la etapa intermedia? ¿Qué medidas desjudicializadoras se pueden requerir en la etapa intermedia? Explique alguna de las medidas desjudicializadoras, criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, un procedimiento abreviado, cuál es el fundamento legal, qué tipo de incidencias pueden ocurrir en la etapa intermedia, es decir, no le dio tiempo al Ministerio Público de investigar, por lo tanto requiere una ampliación de la investigación. Sí le dio tiempo, pero no logró encontrar elementos de investigación, pues se requiere una clausura provisional. No encontró nada, ni tampoco se espera que va a encontrar nada más, pues entonces se requiere una clausura, un archivo definitivo, o bien se otorga un sobreseimiento. ¿Cuál es el tema del sobreseimiento? Y lo que vimos hoy, el tema de las cuestiones prejudiciales, cuáles son, qué fin tienen, cuál es el fundamento, artículo 291, 292, de la misma forma que el anterior van a poder utilizar el código, con la salvedad que este examen sí va a venir mucho más corto que el primer examen parcial, para efecto que la hora 30 minutos que tienen destinada para el examen, ustedes y todos, no solo algunos, sino todos, lo puedan finalizar, digamos, de forma completa. Entonces, el tema global es la etapa intermedia. ¿Cómo inicia? ¿Qué objeto tiene? Y digamos, cuál es el fundamento legal y qué tipo de figuras pueden darse, siendo las más importantes el criterio de oportunidad y las medidas desjudicializadoras. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, entonces... ¿Vamos a poder usar el código, licenciado? Es correcto, van a poder utilizar el código, por lo tanto les pido que por favor puedan resaltar los fundamentos de la etapa intermedia, de los efectos, de las medidas desjudicializadoras, para que ustedes al momento de poder consultar su código puedan encontrar el fundamento legal de cada una de estas figuras. Gracias, licenciado. Muy bien, entonces nos vemos el jueves, ya sea para complementar el contenido o bien que tengamos la conferencia presencial o virtual, dependiendo de las disposiciones. Les deseo a todos entonces una excelente noche.